y hoy los traigo a conocer la feria más grande de todo Latinoamérica. ¿Quieren saber dónde es? Familia, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué les digo? Nuevo video, nuevo videazo. Y es que hoy los traigo a conocer la Feria Nacional de San Marcos, aquí en Aguascalientes, en mi país, en México. Yo estoy muy emocionada porque esta está catalogada como la feria más grande y una de las más antiguas de todo América Latina. ¿Se imaginan eso? Es la primera vez que yo estoy en este lugar, así que yo quiero caminarlo, quiero recorrerlo, a ver qué tantas cosas nos vamos encontrando. Son ahorita aproximadamente las 5 de la tarde, la gente ya empieza a llegar, el ambiente se empieza a poner bueno. Ahorita ustedes ven esto muy tranquilo, muy vacío, pero me dijeron que esto es un mar de gente. Y vean lo que me encontré de este lado. Hola, amiga, ven. Hola. Ay, qué guapa. ¿De dónde eres? De aquí de Aguas. Ven, esta mujer tan linda de Aguascalientes. Estamos en una dinámica donde el que haga más dominadas gana. ¿Y qué se ganan? Un balón. Yo dije un six de cerveza. Bueno, fuera, pero... Ah, bueno, un balón. Ven, ese amigo ya lleva como... ¿Cuántas lleva él? 25. Dios santo, 25. 33, 35, 36, 37, 38, 39. Lleva 40 dominadas. Sí está bárbaro, la verdad. Amiga, ¿cuál ha sido el que más ha hecho? Él. ¿Él? ¡Wow! ¡Véanlo! Y no se le cae. ¡Bravo! Oigan, pues así es como le echan la porra, para que se imaginen el ambiente. Es muy temprano y andan aquí súper prendidos. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo más, a ver qué tanto hay para encontrarnos. Yo estoy sorprendida con la calidad de este evento. Para que se den una idea de la cartelera, chéquense los artistas que van a estar presentes y lo mejor, de manera gratuita. Hoy comenzamos con Dimitri Vegas y Like Mike, que son unos DJs buenísimos. Dana Paola, Bonita Vecindad, Belinda, Maluma, Rod Stewart, Moderato, Alejandra Guzmán, Black Eyed Peas, Manuel Turizo, Hash, Pesado, Ricky Martin, Eden Muñoz, Bizarrap, Tigres del Norte. La verdad es que hay para todos los gustos. Y bueno, de manera gratuita, eso está mucho mejor. Coméntenme aquí ustedes a quién les gustaría venir a ver. Yo la verdad, por mí, me quedo todos los días. Me han encantado. Oigan, en lo personal estoy sorprendida con lo grande que es esta feria. Para que se den una idea, dicen que existe desde 1828. Es decir, que pronto va a cumplir los 200 años de existir. Además que es enorme. Todo donde venimos caminando ahorita es la ciudad y la feria se pone dentro de la ciudad. En los días más fuertes dicen que se reciben hasta 1 millón de personas. Para que se den una idea de la locura que debe de ser eso. Más tarde los voy a llevar a la zona de bares, que dicen que se pone con todo. Solamente espero que se ponga un poquito más oscuro para que empiece el ambiente. Por aquí la gente anda prendidísima con todo. Vengan, estoy en la plaza principal. Este lugar me encanta porque prácticamente de aquí comienza toda la feria. Aquí alrededor podemos ver diferentes restaurantes que realmente son enormes, grandísimos, pero me comentan que cuando no es época de feria, todo esto es una explanada, como si fuera una plaza sin nada. Entonces todos esos restaurantes llegan aquí a montarse desde meses antes para que queden justo como de esta manera que los vemos ahorita, como unos restaurantes gigantes. Debe ser impresionante todo ese proceso. Y bueno, además de que ahorita ven aquí bastante tranquilo, pero en unas horas va a ser el conteo regresivo para dar la inauguración de esta feria de San Marcos. La verdad es que está increíble, estoy fascinada. Wow, esto promete que va a estar buenísimo. Y la verdad, ustedes pueden pensar, bueno, Brenda, ¿y qué tan caro es venir aquí a la feria de San Marcos? Realmente puede
puede ser bastante caro venir a un restaurante, comprarte una botella, pedir el mariachi, o también puede ser bastante económico. Por ejemplo, vienes, te compras un Six en la tiendita, una cervecita, te sientas por acá y que empiece la fiesta. Realmente es una fiesta para toda la familia, para los papás, para los niños, para las abuelitas, para toda la gente. Aquí el chiste es venir a pasarla bien. Oigan, yo voy a poner de este lado, miren, en puntitas con este mujerón que tengo a mi lado. Ella es Azúcar Alejandra, originaria de León. Oye, estás guapísima, qué bárbara. No tanto como tú. Bueno, aquí hay dos bellezas, indiscutiblemente. ¿Qué es por acá? Cuéntame. Vine igual a disfrutar toda esta gente hermosa de aquí de Aguascalientes. Increíble lugar para venir a pasarla bien. Puro producto mexicano. Ella tiene una página de contenido exclusivo para todos los chicos que la quieran ir a ver. Mi amor, estás bellísima y qué gusto conocerte. Aprovechen, igualmente, muchísimo gusto, Brenda, estar contigo. ¡A pasarla bonito! Vénganse de este lado, por favor, que yo ya escuché la banda y quiero que bailemos un rato. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Miren, eso me encanta. Aquí no nos conocemos, pero estamos bailando. ¡De Mexicali! ¡De California! ¡Mexicali! ¡Eso! ¡Arriba, Baja California! ¡Salucita! ¡Mucha entonora! ¡Wow! Y chéquense hasta dónde me metí. Estoy aquí en la monumental Plaza de Toros de San Marcos, que este lugar es donde se hacen las corridas de toro. Además que aquí, bueno, va a haber diferentes eventos, como por ejemplo, va a estar cantando aquí Pepe Aguilar. Van a estar también cuernos chuecos, que es un jaripeo tipo americano. En lo personal les cuento que no soy muy fan de la corrida de toros, pero bueno, sé que hay mucha gente que les gusta, así que se respeta y por eso entré aquí a mostrárselas. Y cuéntenme, ¿a ustedes les gustan los toros o tampoco son tan fan como yo? Y miren, ¿a poco no está enorme? Oigan, además que me acabo de encontrar que este lugar es el escenario perfecto para hacer grabaciones de videos. Ahora es ese grupo que se llaman Los Colonchos. Me encantó su estilo. Andan aquí grabando su video musical. Yo me quiero meter a bailar un poquito. Ven, bueno, así puedo meterme a bailar. ¿Se puede? ¡Ay, familia! ¡Ay, voy a subir sus videos! ¡Es súper divertido esto! ¡Ay, ayuda, por favor! Yo ya vengo bien cansada después de tanto caminar, así que traigo mucha sed. Y encontré este oasis de bebidas. Chéquense lo que hay. Hay piñas coladas, mojitos, pitufos, micheladas y cantaritos locos. Yo voy a pedirles, por favor, hermosa, un cantarito bien loco para que me ponga bien loca. ¿Se puede? ¡Guau! ¡Ese es 1 litro! Y le ponen tequila y demás. Me agrada la idea. 150 pesitos, barato como la carne de gato, rico como la carne de perico, así que vamos a probarlo. Y no sé cómo aliviarme. Papalor. Chéquense este. No es cantarito, es cantarote. Está más grande que mi cara. Es una bebida muy tradicional aquí en México para la gente que bebe en otros países. Lleva jugo de toronja, lleva tequila, jugo de limón, bastante potente, criminal diría yo. Y venga, veamos, a probarlo. Yo le voy a beber directo. Se me hace agua la boca, familia. Papaya de Celaya. ¡Esto está delicioso! Está buenísimo. Nadie pudo ayudarme. Oigan, y les cuento que estamos pasando ahorita por uno de los lugares favoritos de todas las personas que vienen aquí a la feria. Esto es el Palenque. Chéquense lo
grande que está. Wow, es prácticamente mucho más que una cuadra. Ahí va a haber muchos artistas que se van a presentar fantásticos. Para que se den una idea, va a estar Grupo Frontera, va a estar Bronco, Gloria Trevi, Lucero y Mijares. Ayer estuvo Cristian Nodal, va a estar Alejandro Fernández. ¡Wow! Se debe de poner bastante bueno. Me gustó que la entrada me parece bastante accesible. La más económica la vi en 900 pesos. Para ver a un gran artista como ellos, me parece súper bien. Y de igual manera, aquí adentro está el casino. Es decir, que muchas personas vienen hasta acá para apostar grandes fortunas. La verdad es que se ve bastante bueno. Cuéntenme si alguien que está viendo este video ya ha entrado, cómo es por dentro. Yo no creo que por esta ocasión solamente lo voy a ver por fuera, pero wow, sí se me antoja entrar a ver a uno de estos cantantes. Oigan, ¿y cómo ven que yo decidí venirme a comer unos ricos tacos de arrachera, ribeye? Chéquense esta parrilla que me pedí por acá. Ah, huele riquísimo, delicioso, con cebollitas, nopalitos. Aquí mis compas andan trabajando bien duro. ¿Qué tal? Buenas noches. Les acabo de comentar, son los clientes número 1 para nosotros aquí en la feria. Es nuestra madrina oficial. A partir de hoy, esperemos que esa patada sea la de la suerte y estar aquí cada año, ¿eh? A ver, le toca patada de la suerte, le toca patada de la suerte. ¡Eh! Somos los primeros clientes que llegamos aquí al negocio. Apenas viene siendo la feria. Suerte para ustedes que vendan muchísimo. A ver, y chéquense nada más lo que tenemos por acá. Esta delicia. ¿Qué tenemos por aquí? De este lado tenemos lo que es el ribeye, tenemos el tomahawk, tenemos picaña y de este lado tenemos un poquito de jabalí. Dios santo, todo se ve riquísimo. Aquí miren, hay un olor súper bueno. Amigo, voy por mis tacos que ya me serviste. Con permiso, yo quiero probarlos, porque nada más véanse esto, por favor. Se ve riquísimo. Ya me pedí uno de ribeye, uno de picaña. ¿Y cómo va, familia? A morderle, a la carnita. Ah, huele súper rico. Ahí va la mordidita. No, hombre, eso es una delicia. Bueno, voy a comer para agarrar pilas, porque esto aún falta mucho. ¿Gustan? Provechito. Siéntense, por favor, familia. Oigan, es que me cae que para ambiente los mexicanos nos pintamos solos. Quiero que vean aquí alrededor. Aquí está una banda tocando completamente en vivo. Échale. Allá atrás está otra banda. Y aquí al lado hay otra banda. Esto es actitud. La verdad es que, bueno, son apenas las 7 de la noche. Tiene aproximadamente 2 horas que llegué. Y esto se ve que se va a poner muy bueno. El ambiente en esta feria es una maravilla. Por eso es que se conoce como la Gran Feria de México. Sin embargo, también mucha gente la conoce como la Gran Cantina, porque realmente por todas las calles, por todas partes, está permitido andar bebiendo. Para que se den una idea, se reciben un aproximado de 8 millones de personas cada año. ¡Wow! Son demasiadas, ¿no creen? Sin embargo, en lo personal, he sentido muchísima seguridad. Me he sentido súper segura. La verdad es que tienen que venir a vivir esta feria. Les va a encantar. Perreando toda la noche en la pared. I just wanna feel you up against my head. Baby, just wind up all on me. Be my champagne and pop that. Ponle like a este video si te gustaría estar en esta feria o si quieres venir en los próximos años. Mira, si le pones like, te aseguro que el próximo año voy a estar por acá. Familia, y aquí les voy a dar un dato súper importante de esta feria. Pongan mucha atención. Ustedes saben por qué se llama la Feria de San Marcos, debido a un santo que se llama de esa manera, San Marcos. E inclusive les cuento que este es su templo. Este es el templo de San Marcos. Entonces la historia nos dice que desde el año de 1828, o sea 200 años atrás, la gente se reunía en esta explanada a vender todos sus productos agrícolas, ganaderos, dando origen así a esta feria, que 200 años después sigue existiendo. Y bueno, todo esto pasaba en las vísperas del Santoral de San Marcos, que es el 24 de abril. Es por eso que esta feria se realiza entre los meses de abril y
y mayo. Así que si ustedes quieren venir a esta feria, ya saben por qué se llama la Feria de San Marcos. Y bueno, se realiza entre abril y mayo. ¿Qué tal la información? Bastante interesante, ¿no creen? Caro, en un Ferrari bien caro, con mucho clase, caro, con un estilo bien caro, me gusta bien caro. Oigan, no es posible. Son ya las 10 de la noche y vean nada más el mar de gente que hay por acá. Todo está súper, hiper, mega lleno. ¡Eso! ¡Eso! ¡Los guapuras por acá! ¿Cómo le van pasando? ¿De dónde eres? De aquí de Aguascalientes. ¡Eso! ¡Viva Aguascalientes! Oigan, es increíble la cantidad de gente que hay por acá. Yo vengo avanzando porque hoy se llama la cuenta regresiva, donde vamos a contar 10, 9, 8, para dar por inaugurado la feria. Esto es una locura. Pero les digo algo, ¡eso! ¡Saluda! ¡Esa es la actitud! ¿Cómo? Saludos a mi mamá. ¡También a la mía! También la mía. ¡Eso! Pero la verdad me fascina. Realmente esta feria la hace la gente. Toda la gente que viene para acá a pasarla bien. A ver, ¿verdad? Acá los de la banda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la bio, a la bao, a la bim, bomba. Prenda, prenda, ra, ra, ra. Me fascina, pero justamente esta es la feria. La gente está feliz, está emocionada de estar por acá. Yo siento un ambiente súper tranquilo, está increíble. Y bueno, vamos a buscar un lugar donde quedarnos para contar la cuenta regresiva. ¡Vamos! ¡Eh! Familia, esto no es posible. Ustedes vieron cómo estaba hace rato. Vean el mar de gente que hay. Prácticamente es imposible movernos. Vamos avanzando paso a pasito. Y ahorita voy a acercarme a una de las terrazas para intentar encontrar un lugar y ver de cerca esta cuenta regresiva. Y es el primer día del día de hoy, que es Dimitri Vegas y Like Mike. Así que bueno, esperemos avanzar un poco, porque es un mar de gente. ¡Venga! Feria de San Marcos. Feria de San Marcos. ¡Ea, ea, ay, ay, ay! Con toda la actitud. Familia, vean por favor la cantidad de gente que está aquí en la explanada. Es muchísima. Afortunadamente ya logramos pasar a una de estas discotecas en la parte de arriba. Así que bueno, vamos a la terraza para empezar ya esta cuenta regresiva. Familia, y pedimos de este lado una botellita de vodka con mi amigo Aarón. Amigo, ¿cómo te va? Excelente. Estamos con todo. Con toda la actitud. Toda la actitud. ¡Eso! La Feria Nacional de San Marcos. ¡A pasarla bien! Divertirse. Familia, chéquense por favor cómo se ve la vista desde acá arriba. Vean este mar de gente que podemos ver aquí abajo. Todos y cada uno de ellos disfrutando de la feria de Aguascalientes. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Ahí va la ola! ¡Wow! O sea, yo llegué aquí muy temprano, como a las 4 de la tarde. Esto estaba vacío. Y que ahora esté así de lleno es sorprendente. Me fascina el ambiente y la energía de esta feria. Ya estamos a punto de dar la cuenta regresiva para la inauguración. El ambiente se con todo. Me encanta.
al día 2 de la Feria Nacional de San Marcos. Oigan, ¿qué les cuento? La verdad es que ayer se puso muy buena la fiesta. Ustedes lo vieron, estaba con todo en esta inauguración. Y lo que más me sorprende es que, pues bueno, es prácticamente un mes de toda esta feria que se lleva a cabo. Es muchísima la fiesta que se lleva aquí en Aguascalientes. Para que no les gusta la fiestecita, ¿eh? Y bueno, les cuento que este día vengo llegando ahora a un lugar que se llama la Isla de San Marcos, que es este sitio tan bonito donde podemos encontrar diferentes juegos mecánicos. Está también la exposición ganadera. Vamos a dar un recorrido a ver qué nos encontramos. Realmente este lugar está hermoso. Vénganse de este lado. Vean qué lindo está. Hay estos lagos, allá al fondo se ve la Rueda de la Fortuna, hay muchísima vegetación, también está el lienzo charro, se ve bastante lindo. El día pinta muy bonito, soleadito, con nubes muy bonitas, así que vamos a vivir este día 2 de la feria. Vengan. A ver, y algo que nos identifica muchísimo como mexicanos, que es la Catrina. Y está de este lado esta Catrina enorme, gigante, monumental, en la entrada de la isla de San Marcos. Vean qué bellísima está. ¡Ay, qué bello! Vean lo que encontré de este lado. Un payasote, eso. Ellos están aquí para que vengas a tomarte la foto. A mí la verdad es que me dan mucho miedo. Hola, niñita. Me das mucho miedo. Ay, con ganas de comer. No. Oigan, pero está genial para tomarse la foto del recuerdo aquí con todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo cuesta la fotito? No, pues soy lo que quieran dar. Lo que quieran dar. Ay, Dios santo, vean quién llegó de este lado. Ese sí me da demasiado miedo. Amigo, tú no te has lavado los dientes, ¿verdad? Ni maestro, pero ay, Dios santo, me está apretando de verdad. Pero bueno, familia, si quieren una foto con estos dos muchachones, vengan a sacar la feria. Llévenme a ver porque me dieron miedo. Gracias a ti salimos a muchos lugares. ¿En serio? Sí, desde casa. ¿A la semana pasada regresaron de Cancún? Sí. ¿A dónde los llevé o cómo? Bueno, el martes. Al Al Garrafón. Parque Garrafón. Ay, las mujeres. ¿Tú qué me decías de este lado? ¿Que les haces burla por qué? Porque todos los domingos se reúnen a ver tus videos, a ver a dónde nos vamos a escapar. Hasta celosas nos ponemos. No, ¿qué pasó? Viendo a Brenda Catalán. Ay, son para todos ustedes con mucho cariño. Ojalá que lo disfruten mucho. Sí, lo vemos, que disfruten. Qué lindo. Pues la fotito. Vente hermosa, vente hermosa. Sí, una Vente foto para la con foto. Brenda Catalán. ¡Yujú! Yo la verdad estoy fascinada con esta feria. Como se los he comentado, es la primera vez que vengo. Entonces, si ustedes vengan, lo más recomendable es que lo vengan a pasar bien. Realmente se siente un ambiente súper familiar en estos lugares. Vienen los grupos de amigos, las familias, vienen a pasarla bien. Aquí en la isla el ambiente ya es mucho más relajado, más tranquilo. En la parte del centro es un ambiente mucho más de fiesta. Aquí, como lo pueden ver, ya es como que para andar caminando con los niños inclusive. Yo estoy emocionada. ¿Les parece bien que vayamos a los juegos? Que me quiero subir a unos súper intensos que hay por allá atrás. ¿O empezamos con la Rueda de la Fortuna? Vengan, vengan, acompáñenme. ¿Y qué creen? ¡Ya estamos aquí! Me voy a subir a esta Rueda de la Fortuna, que oigan, realmente es enorme, es grandísima, véanla. Me gusta que se ven súper nuevos los juegos, así que bueno, vamos arriba a ver cómo se ve la vista desde allá arriba, seguramente espectacular. Yo vengo bien feliz de este lado. ¡Guau! ¡Vengan! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Vean qué lindo está. ¡Guau! Rosita, me encanta. Ando combinando ya con la Rueda de la Fortuna. Ya agarré mi lugarcito por acá y que empiece la aventura. Algo que me gustó mucho es que para subirte a los juegos solamente debes de comprar una tarjetita, la recargas y ya con eso le pones un saldo y puedes ir pagando todos tus juegos. Bastante accesible, más rápido para que no traigas el dinero jugándolo. Puedes tener una tarjeta y listo para subirte a los jueguitos. Oigan, ya estamos aquí arriba de la Rueda de la Fortuna. ¡Ay, Dios santo! La canastilla se mueve mucho. Me está dando un poco de vértigo. Y estamos ahorita justo en la parte más alta. Volten a ver cómo se ve allá abajo. Vean cómo todo se ve diminuto, como si fueran hormiguitas. Pero la vista es fantástica. De este lado tenemos el lago. Vean cómo se ve por acá.
¡Wow! Y de este lado está la zona de los juegos. Ya vamos avanzando. ¡Me encanta! ¿Cómo van, chicos? Bien. ¿Con todo? Sí. Eso. ¿Qué tal, familia? ¿Les gusta la vista desde acá arriba? Oigan, familia de Aguascalientes, realmente cuando me decían que la Feria de San Marcos era la feria de ferias de México, me imaginaba algo bonito, pero me han dejado sorprendida. Qué nivel de organización, la gente cómo nos ha atendido de bien, todos tan amables. Gente de Aguascalientes, miren, son una chulada. Me los llevo en el corazón, mi hidrocálidos. Me ha encantado la feria. Y yo vengo bien felizota de este lado porque, ay, huele bien rico. Huele a caballo, huele a toro, huele a vaca. Y es que venimos llegando a la Expo Ganadera. Aquí vamos a ver muchísimas especies y además que son las más bellas. Muchas de ellas han ganado premios. Ay, ya huele a rancho, ya huele a ganado, así que vamos a conocerla. ¡Wow! Hay unos gigantes. Vengan. Oigan, no lo puedo creer. No estoy viendo a un toro, estoy viendo a un torote. Chéquense este charolais. Me dicen que esa es la raza de ese tipo de toros. Me dijeron que puedo pasar a saludarlo, acariciarlo, solo que siempre con mucho cuidado. Primero hay que hablarle a esta especie. Él se llama Domínguez y me comentan que es de los más grandes, sino que es el más grande que hay en esta exposición ganadera. Vamos a acariciarlo, está hermoso. Se siente súper rico su pelaje, está bien brillosito. Para que se den una idea, este pesa 1,250 kilos. Y esta especie es principalmente para la carne. De aquí salen unos muy buenos cortes de ribeye, de tomahawk. Pero la verdad, cuando uno los ve aquí, los vemos tan bonitos que no, hombre, yo creo que no dan ganas ni de comérselo. Miren, está hermoso aquí Domínguez. Y estoy de este lado con Felipe López de Rancho El Mirador. Oye, una preguntota, para que se den una idea las personas que nos están viendo, ¿cuál es el precio de una especie como esta? De esta raza es la raza Charolais. Este toro tiene un costo alrededor de 200 a 150 mil pesos. O sea, prácticamente lo de un auto. Prácticamente. No, pues está increíble, gracias por la información. No, de nada, un placer. Y miren, un becerrito bebé, qué lindo. Pónganle un like a este becerrito, por favor. ¿A poco no está bien bonito? Es realmente fascinante el ambiente que se puede vivir aquí dentro de la expo, porque además que estás viendo a todos los diferentes animales que puedas encontrar en un rancho, en una granja. También hay actividades para los más pequeños de las familias, para los niños. Y lo mejor, todas esas actividades y la entrada a este lugar es gratuito. Así que bueno, pueden ir a pasar increíble con toda la familia. Súper recomendación. Dios santo, vean este borregote que está de este lado. Está gigante. Creo que yo nunca había visto un borrego tan grande como este. Me dicen que pesa aproximadamente 160 kilos. Pero ya le vieron los cuernos, cómo los tiene, como que le dan como vueltecitas. Oigan, es sorprendente la cantidad de borregos que podemos encontrar aquí. Y es que ellos tienen un mensaje que decirnos. ¿Ya escucharon? ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve a darle like a este video! ¿Verdad que sí? ¡Ve! Miren lo que me encontré de este lado. Amigos, ¿los puedo acariciar? ¡Ay, qué bonito! ¿Los acaban de bañar? ¿Cuánto cuesta uno de esos más o menos? Alrededor mínimo unos 14. Ya de ahí depende de la... ¿Para qué los quieren estos? Para ir mejorando la genética más que nada. Okay. ¡Ay! ¡Ve! ¡Vengan a la feria de San Marcos! ¡Ay, no es cierto! Vean esto. Es lo más hermoso que van a ver hoy. La marranota con todas sus crías. Y vean cómo se están peleando por su chichita. Todos quieren su hechita. ¡Ay, qué ternura! Realmente estar en contacto con la naturaleza es maravilloso. Que las familias, que los niños puedan venir a estos lugares, que sepan pues todo el proceso, ¿no?, de la vida. Escúchenlos cómo están chillando. Se están peleando su lechita. ¿A poco no están bien tiernos? ¡Miren las colitas! ¡Ay, qué ternura, familia!
Y miren familia, esta es la explanada donde se realizan los concursos para ver quién es el mejor torote, el más semental o la vaca más lechera. Realmente está enorme este espacio. La exposición ganadera, la verdad es que me ha sorprendido. Súper limpio, súper organizado, ideal para toda la familia. Súper recomendado. Y vengo llegando a una de mis zonas favoritas, el área de los juegos. La verdad es que se ven enormes, es un gran espacio de muchos juegos, así que yo voy a escoger a cuál me voy a subir. Oigan, realmente ya quiero todos los juegos, todos se ven súper divertidos, además de que hay para todas las edades. Me encanta esta área, vean, vienen ahí como unos columpios que atraviesan toda la feria. Oigan, estoy sorprendida, realmente yo creo que la Feria de San Marcos es la mejor feria de todo México. Yo me quiero subir a todos los juegos, no sé por cuál decidirme, quiero todos. ¡La Casa del Espanto! ¡Ay, nanita! Familia, y ustedes cuéntenme de qué team son. Si los que prefieren los juegos de como los carritos chocones como yo, o los que les gusta subirse a estas cosas de que te ponen de cabeza. Esto es una locura. Va dando una vuelta, cuando te lleva en la parte de arriba te pone completamente de cabeza, Dios santo. Solamente para extremo. La verdad es que se ve bastante bueno. Sí me gustaría subirme, pero a la próxima yo creo, familia. Y como yo vengo de la feria ganadera, me siento bien vaquerita, así que miren, vengo llegando a los toros. Voy a montar este torote. No prometo mucho, tal vez unos cuantos segundos, pero allá vamos, vámonos. Familia, no puede ser. ¡Qué mal me vi! No duré ni un minuto. En mi defensa puedo decir que mis pantalones están muy suavecitos y me resbalaba cada rato. O la verdad que no soy tan buena, pero bueno. ¡Wow! ¡Ven y ese movimiento! Se ve loquísimo. Oigan, estoy sorprendida con la calidad de juegos que hay aquí. Me siento como en Six Flags. No le pide nada porque vean, esta es el Magic Coaster. Miren de aquel lado y ahorita aquí van a darse una vuelta, ¿no? 360 grados. ¡Qué bárbaro! Va lleno. Ahí van las chicas saludando. La mayoría que van ahí son mujeres, ¿eh? No manches. ¿Ya vieron eso? ¿Cómo se oye? ¡Oh, my God! ¡Miren eso! No. ¡Qué barbaridad! ¡Qué valiente! Yo no sé. Me da mucho miedo todo eso. Se le están rifando. Vean qué delicia. Me pedí un hot cake. Es que los hot cakes de feria saben más rico de lo normal. Y no sé qué le ponen, pero bueno, saben deliciosos. Gracias. 40 pesitos. Lo pedí de Nutella con lechera. ¿A alguien se le antoja? Ay, huele delicioso. Una mordidita. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Oigan, y al que ya me animé a subirme, este que tengo aquí en mis espaldas, es prácticamente como un círculo que va dando muchas vueltas y llega un momento en que tú te puedes como parar a bailar al centro. Bueno, mejor véanlo para que vean cómo nos va. Listo, aquí vamos, venga. Lo lindo que se ve este paisaje. A esto es como luce la feria de noche, desde la parte del lago. Ver este laguito con las fuentes, los juegos mecánicos al fondo, este lado de la rueda de la fortuna, es fascinante. Familia, la verdad es que la Feria de San Marcos ha superado mis expectativas. Había oído mucho de esta feria, pero wow, se quedaron cortos, es fascinante. Bueno, como lo pudieron ver, esta parte de la isla
Creo que es mucho más familiar la parte de la exposición ganadera, los juegos, pero también el ambiente que se vive en la parte del centro, wow, es fascinante. A toda la gente que ya ha venido a la feria, pónganme aquí en los comentarios, Brenda, yo ya fui y me la pasé genial, los quiero estar leyendo. Y de igual manera, si ustedes aún no han venido, créanme que les recomiendo 100% que se den la oportunidad de venir. No les va a gustar, les va a fascinar, se van a divertir. Pero a ver, atención, si salen y se van con su ropa más limpia que la mía, significa que no se divirtieron, ¿eh? Tienen que salir así, miren, con el pantalón súper sucio. Familia, la vida es para eso, para pasarla bien. Y bueno, pues ojalá que pronto puedan venir a la Feria de San Marcos. Yo con este hermoso paisaje me despido. Yo soy Brenda Catalán. Aquí te dejo mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, Facebook, para que vean las fotos, videos que comparto todo el tiempo. Y por favor, apóyame poniendo un like a este video. Y recuerda que te puedes suscribir a mi canal, es completamente gratis. Te mando ¡mua!, 1000 besos y nos vemos la próxima desde otro maravilloso lugar. Adiós. ¡Mua!